Hay historias que la justicia oficial intentó borrar, pero el tiempo, obstinadamente, las reconstruyó, puntada a puntada. Imagina un pueblo donde el honor se vendía en la plaza pública, hasta que un simple anillo en manos de una costurera cambió el destino de todos. Hoy conocerás el día en que el poder se doblegó ante la dignidad y una mujer demostró que el coraje vale más que cualquier apellido. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y comenta abajo desde dónde nos ves, porque lo que sigue parece una leyenda, pero sucedió. Aquella gélida mañana de 1895, la plaza de Navarra parecía preparada para un espectáculo que todos conocían de memoria. Puestos de lana alineados, una banda afinando en el kiosco, gente con gruesos abrigos aplaudiendo para protegerse del frío. En el mostrador de la Junta de Moralidad y Reparación, las huchas de las colectas estaban a la vista, las placas relucientes, los discursos preparados. Detrás, un oscuro pasillo, del que pocos hablaban, donde los problemas se resolvían sin actas ni testigos. Don Julián de Arístegui llegó antes del mediodía, con los guantes ajustados, el semblante sereno, el peso de su cargo contenido en el nudo de su corbata. Llevaba las actas del mes y la lista de asuntos pendientes como quien lleva un candado, todo numerado, todo limpio. Exteriormente era el hombre que pone todo en su sitio, interiormente un silencio incesante. Se decía a sí mismo que mantener el orden era proteger al pueblo, pero su conciencia le recordaba a los rostros excluidos de esa ecuación. Y sin embargo, tomó asiento, asintió al notario y respiró hondo como si se lanzara a bucear. La sesión comenzó con agradecimientos y monedas tintineando en el sombrero de caridad, hasta que anunciaron el caso Amparo Salinas. La palabra reparación sonó como un martillo sobre un banco. Colecta pública, contrato, un marido conveniente, todo para cerrar la herida sin mencionar el corte. Amparo apareció con un vestido sencillo, el cabello recogido, la barbilla firme a pesar del rubor en sus mejillas. El murmullo en la plaza creció, mitad curiosidad, mitad juicio. El notario alzó su pluma. La junta dispuso papeles y una risa ahogada surgió del ala de aquellos a quienes no se les solía contradecir. Julián sintió que todo su cuerpo se tensaba, como cuando alguien intenta hablar y no le sale la voz. Conocía ese ritual y sabía dónde terminaba. Una firma que silencia, otra que absuelve. Fue entonces cuando Amparo alzó un viejo anillo, sujeto a una cinta azul desgastada, y la luz incidió en el metal. Julián vio el escudo de armas grabado. Reconoció de inmediato la marca de Escaray, y un escalofrío le recorrió el aire como una cuchillada. Allí comprendió que aquel día no sería un día cualquiera. La primera reacción de Julián fue ir en contra de su costumbre. En lugar de mirar al presidente de la Junta, se quedó mirando la cinta azul mordisqueada entre los dedos de Amparo y recordó un viejo registro de cuando aún memorizaba nombres para impresionar a los concejales. No era un adorno, era un número de libro, un registro guardado en un armario de madera en la sacristía, una columna con firmas que olían a cera y moho. La plaza, ajena a lo que contenía ese metal, continuó con risitas y toses, y el notario humedeció su pluma como si ya lo hubiera decidido. Julián sintió el peso de aquellos tiempos en que dejó pasar la marea, optó por la neutralidad y vio cómo la gente se hundía en el abismo del «así son las cosas». Todo su cuerpo le decía que esperara, que dejara que el ritual terminara y que se ocupara de las consecuencias en su despacho. Pero el pensamiento le llegó de inmediato. Si lo permitía, esa cinta azul se convertiría en otro recuerdo vergonzoso en el cajón de alguien. Se puso de pie, con las rodillas aún frías, y pidió que se suspendiera la sesión sin aspavientos, solo con la autoridad de alguien que sabía que podía hacerlo.
La banda en el kiosco dejó una nota en suspenso. El público se inclinó hacia adelante como si la curiosidad tuviera pies, y Amparo, sin comprenderlo todo, apretó el anillo con más fuerza. Él le pidió que lo acompañara a la sacristía, y mientras cruzaban el lateral de la iglesia, Julián ya contaba mentalmente los pasos, el pasillo, la llave del armario, el cuaderno de cuero que siempre reposaba torcido en el estante superior. En la sacristía, el frío era menos intenso, y el olor a cera evocaba funerales y bautizos, asuntos que suelen interrumpir la conversación. Julián examinó el anillo sin ceremonias innecesarias, reconoció el escudo de armas desgastado, las marcas del uso frecuente, y sintió que la memoria le golpeaba. Anillos de reconocimiento, creados por la condesa Mercedes de Ezcaray para garantizar protección y dote a las mujeres que le habían servido con lealtad o la habían salvado de alguna desgracia. No era una leyenda. Existía un libro con sellos, fechas y descripciones. Visualizó la página con el monograma bordado, la nota al pie, la regla explícita contra las humillaciones públicas disfrazadas de caridad. Y junto con esta claridad, llegó el temor que conocía. Alterar aquello significaba buscarse problemas con quien pagaba a la banda, quien firmaba los contratos de uniformes, quien controlaba los almacenes. El rostro de su difunta esposa le pasó fugazmente por la mente como un retrato en la pared. El viejo debate sobre qué era la verdadera protección. El corazón le latía con fuerza, algo que intentaba disimular con su postura. Entre perder aliados y perderse a sí mismo una vez más, eligió la primera opción. Enderezó los hombros, decidió hacer pública la inscripción y afrontar lo que viniera. Salió de la sacristía con el anillo en las manos, no como un trofeo, sino como una llave. Y por primera vez en muchos años no sintió que se le apretara la corbata. Al regresar a la plaza, el murmullo era distinto, menos curiosidad y más inquietud. Algunos miembros de la junta cuchicheaban con el notario, otros fingían revisar documentos. Julián, con el anillo aún en la mano, caminó hacia el centro, donde el kiosco de música proyectaba largas sombras, y anunció que la sesión se suspendía hasta que se verificara la inscripción de la casa Ezcaray. La gente no comprendió de inmediato la gravedad de esas palabras, pero el gesto, el simple hecho de que un concejal interrumpiera un juicio público, bastó para dividir a la multitud. Algunos lo tacharon de justo, otros de traidor. El hijo del inquilino, furioso, gritó que estaba comprando a una mujer escandalosa. Julián ni siquiera respondió. Simplemente ordenó al notario que entregara el acta del caso, bajo pena de destitución. El silencio volvió a reinar, e incluso la banda dejó de ensayar. El frío pareció intensificarse. Amparo, inmóvil, mantenía la mirada baja, pero por dentro temblaba entre el alivio y la incredulidad, como quien no sabe si la han salvado o si la han vuelto a desenmascarar. Julián la mandó a casa, prometiéndole que resolvería el asunto por la vía legal. Sabía que a partir de ese momento no tendría descanso. Y así fue. Esa misma noche, el pueblo parecía distinto. Desde las ventanas de la casa grande, Julián vio figuras cruzando la calle, jóvenes de la imprenta intercambiando mensajes, velas encendidas en reuniones improvisadas. Corrieron rumores. El concejal defendió al tejedor. Va a desobedecer a... El alcalde, dijo, arruinará las fábricas. Se encerró en su despacho y abrió las viejas actas a la luz de la lámpara. El papel olía a humedad y a justicia olvidada. Tras horas, encontró la entrada número 27. Entrega del anillo de reconocimiento a la señora Mercedes Salinas, costurera, por la ayuda prestada a la condesa durante un desmayo en la Pascua de 1875. Se garantiza a la portadora o a sus descendientes el derecho a protección y sustento digno según el Estatuto de Honor. A Julián le temblaban las manos.
La herencia de Amparo no era un adorno, era una prueba legal. Y, más aún, era la oportunidad que nunca había tenido de reparar algo sin pretensiones. Cerró el libro despacio, miró el anillo en la palma de su mano y comprendió que la justicia, cuando por fin llega, suele hacerlo sin alardes, solo con el sonido amortiguado de lo que ya no se puede fingir que no se ha visto. A la mañana siguiente, incluso antes de que sonara la campana de las 6, Julián ya estaba en la puerta del notario. El hombre, pálido y somnoliento, intentó evadirlo, diciendo que el caso ya estaba resuelto y que cualquier revisión requeriría una orden superior. Julián no alzó la voz, pero su tono fue suficiente. Quería copias, sellos y el contrato original, y lo quería todo antes del mediodía. El notario vaciló, inventó ausencias, amenazó con apelar al alcalde hasta que oyó la frase que heló el aire. Entonces el distrito oirá el motivo de su temor. Entregó los papeles sin más resistencia. Al salir, Julián se cruzó con el hijo del inquilino y el grupo de chicos que solían merodear por la plaza. Sintió sus miradas penetrantes, sus manos en las solapas, pero pasó de largo. Por dentro, el corazón le latía con fuerza, como si algo antiguo, quizás la vergüenza, estuviera siendo expulsado a la fuerza. De regreso, el viento le azotaba el rostro y le traía fragmentos de conversaciones de los callejones. Decían que la chica había embelesado al concejal, que la fábrica iba a cambiar de bando. Julián sabía que parte del miedo provenía de eso, de un hombre poderoso que se permitía actuar por humanidad y no por conveniencia. Mientras tanto, Amparo pasaba los días en la pequeña habitación que compartía con su abuelo, acomodándole la manta y tratando de comprender lo que sucedía afuera. El pueblo parecía estar en guerra silenciosa. Los vecinos venían a preguntar qué quería el señor Julián. Los jefes recogían los encargos del taller y apareció una nota anónima bajo la puerta con la palabra ingrata. Sostuvo el anillo con la cinta azul y recordó a su madre cosiendo al amanecer, diciendo que todo lo que tiene nombre se puede defender. Por primera vez, esas palabras no sonaron solo a consuelo, sino a instrucción. El ruido de las carretas en la calle se fue apagando y se dio cuenta de lo cruel que podía ser el pueblo con quienes no tenían apellido. Pero esta vez había algo diferente. Alguien con poder había decidido no esconderse. Y, aunque el miedo aún la atenazaba, sintió que la vergüenza empezaba a cambiar de manos. Al atardecer, Julián fue al archivo parroquial. El sacerdote lo saludó con esa mezcla de respeto y aprensión que los clérigos mostraban cuando sabían que la política podía volverse en su contra. El armario estaba cerrado con llave, pero Julián llevaba una autorización del distrito, oficial y sellada. Mientras el sacerdote buscaba la llave, observó el polvo suspendido en el aire y pensó en el contraste entre la pompa de la junta y aquel silencio de madera vieja y papel húmedo. Cuando el libro se abrió sobre la mesa, el tiempo pareció detenerse. Allí estaban los registros de todas las mujeres que habían recibido los anillos de reconocimiento, costureras, nodrizas, parteras, cada nombre con una breve nota sobre su labor. Y allí, en el centro, estaba Mercedes Salinas, la madre de Amparo. Julián pasó el dedo sobre las letras con el mismo cuidado que quien toca una herida cicatrizada. Sintió una punzada extraña, casi personal, como si, de algún modo, él también hubiera dejado que aquella mujer cayera en el olvido. El sacerdote, al notar el silencio, preguntó si era por compasión o por política. Julián respondió sin pensarlo, por vergüenza. Esa noche, el rumor se convirtió en noticia impresa. Circulaban panfletos con insultos, acusaciones y mentiras. Decían que Julián había sido comprado por una costurera, que había malversado fondos, que escondía viejas deudas. Las fábricas empezaron a sentir el boicot y se suspendieron los contratos.
El teléfono de la oficina no dejaba de sonar. Cada llamada era una advertencia de que se estaba cavando su propia tumba. Pero en medio de todo esto, algo cambió. Trabajadores que nunca le habían dirigido la palabra empezaron a dejarle pequeñas notas bajo la puerta, agradeciéndole, ofreciéndole ayuda, diciéndole que valía la pena aguantar un poco más. Julián guardaba cada una, doblada, en su cajón. Ese apoyo anónimo, silencioso y modesto, le dio más fuerza que cualquier discurso. Y fue con este combustible invisible que decidió convocar la audiencia pública en el ayuntamiento. No quería que fuera solo otro rumor, quería que se leyera, se registrara y se recordara, para que nadie pudiera decir después que no sabía lo que estaba pasando. El día de la audiencia amaneció con un cielo encapotado y una brisa húmeda que parecía venir del norte. Desde temprano, la plaza se llenó de gente. Algunos mostraban curiosidad, otros, puro odio disfrazado de moralidad. Las ventanas de las casas aledañas estaban abiertas. Incluso aquellos a quienes nunca les había importado la política querían ver al concejal enfrentarse a la junta. Julián llegó puntual, con su habitual traje oscuro, pero con un rostro distinto, menos formal, más humano. Llevaba el libro de Casa Escaray bajo el brazo y el anillo en un sobre sellado. Al subir los escalones del ayuntamiento, sintió el peso de cada mirada. El notario lo esperaba con una pila de papeles y la sonrisa ensayada de quien cree haber ganado ya. El inquilino, junto a su hijo, cuchicheaba con el alcalde. Julián miró a su alrededor y vio a Amparo sentada al fondo, casi oculta, sosteniendo la cinta azul entre los dedos. Por un instante recordó todas las sesiones anteriores, los discursos, los brindis, las decisiones que salvaron empresas y arruinaron vidas, y sabía que este sería el último acto que realizaría como el hombre que era. La audiencia comenzó con formalidades, la lectura del acta y las mismas palabras de siempre sobre honor y moralidad. El notario presentó el contrato de reparación, cuidadosamente falsificado, con la firma falsificada de Amparo. El alcalde pidió silencio y miró a Julián, esperando su reacción. Se levantó lentamente, colocó el sobre la mesa y habló sin alzar la voz. Dijo haber encontrado registros olvidados, que el anillo no era objeto de negociación y que la acusada poseía un derecho otorgado y sellado por los mismos cimientos morales de aquel pueblo. Abrió el libro delante de todos y mostró la página. El silencio fue tan profundo que se oía el crujido de la madera. Cuando Amparo se puso de pie y retiró el pequeño trozo de tela con el monograma bordado de la condesa del brazo del anillo, la atmósfera de la sala cambió. Ya no había negación. El escudo de armas seguía siendo el mismo. La prueba de virtud se había convertido en prueba de un crimen. Y por primera vez, los aplausos provinieron de quienes siempre habían permanecido en las sombras. El alcalde intentó interrumpir, diciendo que aquello no invalidaba el contrato, pero la multitud reaccionó con abucheos. Entonces, Julián hizo lo que rara vez hacía. Habló con emoción, sin seguir instrucciones ni protocolo. Dijo que el honor no era una mercancía, que la ley no estaba hecha para encubrir la cobardía y que la verdadera reparación no provenía de monedas arrojadas a un sombrero, sino del reconocimiento de lo que es justo. El notario balbuceó algo sobre orden y decoro, pero sus palabras se perdieron entre los murmullos del público. Fue en ese momento cuando Julián sintió que se le quitaba un peso de encima. La sensación de haber hecho por fin algo honesto, aunque le costara caro. Declaró ante todos que dimitiría si no se disolvía la Junta y que abriría una investigación por falsificación y abuso de poder. Nadie esperaba semejante afrenta pública. El hijo del inquilino palideció, el sacerdote bajó la cabeza e incluso el viento que entraba por las ventanas pareció detenerse. La audiencia terminó sin aplausos ni veredicto formal, pero con un silencio que
Valía más que cualquier decreto. Esa noche, Amparo caminó hasta la fábrica abandonada junto al río. La puerta estaba entreabierta y dentro aún se percibía el olor a aceite y lana mojada. Julián la encontró allí, sola, mirando las prensas oxidadas. Ninguno de los dos sabía qué decir. Él simplemente le entregó el anillo y le dijo que sería devuelto a su legítimo dueño. Amparo lo aceptó sin lágrimas, solo con la respiración entrecortada de quien comprende la magnitud de lo que acababa de suceder. Permanecieron en silencio unos minutos, escuchando el murmullo del agua al chocar contra las piedras. Cuando ella le dio las gracias, lo hizo con una voz baja, casi tímida, y Julián simplemente respondió que no era un favor, sino lo menos que podía hacer. Allí, entre paredes frías y el olor a chatarra, algo nuevo comenzó. No una relación romántica, sino una alianza entre dos supervivientes de sistemas diferentes. Una intentando liberarse de la culpa, la otra del estigma. Y ambos sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. En los días siguientes, el pueblo vivió sumido en un silencio sepulcral, salpicado de rumores. Los titulares desaparecieron, los panfletos fueron recogidos apresuradamente y la Junta de Moral dejó de reunirse. Pero el daño ya estaba hecho. Las fábricas de Julián sufrieron fuertes boicots. Algunos socios se retiraron, otros le exigieron que renunciara para salvar el nombre de las familias afectadas. No respondió a ninguno. Pasaba las mañanas revisando contratos y las tardes en la nave abandonada de la fábrica, donde Amparo comenzaba a reunir a otras mujeres para enseñarles a coser. Era el mismo lugar donde antaño se negociaban deudas y donde ahora se tejían futuros. Julián observaba desde lejos, sin intervenir. Había algo purificador en aquel sonido de tijeras y máquinas, algo que hacía que el tiempo volviera a tener sentido. Y, poco a poco, comprendió que la reparación no se lograba con discursos, sino con la continuidad. Amparo trabajaba incansablemente, ensamblaba mesas con tablones viejos, pedía prestado hilo y tela e hizo lo que parecía imposible: transformar la ruina en una escuela. Al principio llegaron 3 niñas, luego 6, luego una docena. Cada una traía su historia de humillación, hambre o abuso disfrazado de caridad. Amparo escuchaba con calma, sin prometer nada. Su abuelo, aunque enfermo, insistía en sentarse cerca de la puerta y observar la actividad, sonriendo con silencioso orgullo. Por la noche, cuando todos se iban, ella se quedaba sola, apagando las lámparas y tocando el timbre como si consultara un reloj antiguo, midiendo el tiempo no en horas, sino en dignidad. Julián aparecía a veces, trayendo herramientas, papeles, registros. Hablaba poco, pero su mirada lo decía todo, que por primera vez veía justicia y no lucro en un muro erigido. Entre ellos, no había deudas, sino respeto, y, en aquel invierno que pareció interminable, se colocaron los cimientos de la Escuela de Artesanía Mercedes de Ezcaray. Cuando se inauguró oficialmente la Casa Oficio, nadie esperaba la multitud que se congregó en la plaza. Las mismas personas que meses antes habían murmurado y juzgado estaban ahora allí, curiosas, quizá avergonzadas. Un sencillo letrero colgaba de la fachada: aquí el honor se aprende, no se compra. Julián habló brevemente, sin adornos. Habló del trabajo, la memoria y el nombre. Dijo que este espacio no era caridad, sino un nuevo comienzo. Amparo, con un vestido beige y una cinta azul en la muñeca, permaneció en silencio a su lado, observando a los estudiantes que se acomodaban en las ventanas. El aplauso final no fue atronador, sino sincero, y Julián lo recibió con una emoción nueva, sin su habitual frialdad. La banda del pueblo tocó un breve vals, y el abuelo de Amparo, apoyado en su bastón, lloró sin pudor.
Por primera vez, la plaza parecía limpia, no en un sentido físico, sino moral, como si en el aire se respirara un nuevo tipo de respeto. En los meses siguientes, la rutina de la casa oficio, casa taller, se integró a la vida del pueblo. Por la mañana, el sonido de las máquinas se mezclaba con las campanas de la iglesia. Por la tarde, los niños corrían por el patio con coloridos retazos de tela. Por la noche, las lámparas permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada, iluminando hilos y conversaciones. Julián estableció un pequeño consejo formado por trabajadores, abogados y, por primera vez, mujeres con derecho a voto. El nombre de Amparo comenzó a circular por los pueblos vecinos y llegaron solicitudes de asesoramiento desde Pamplona y Logroño. A pesar del progreso, ella seguía siendo sencilla. Fregaba los suelos con los estudiantes, cosía junto a ellos, cuidaba de su abuelo. Julián, aunque aún respetado, percibía el creciente aislamiento entre los poderosos. Ya no recibía invitaciones ni asistía a cenas, pero no se lamentaba. Por primera vez, la soledad no era un castigo, sino una elección. Y cada vez que pasaba por la plaza al atardecer y veía las ventanas de la casa iluminadas, sentía que la frialdad de la culpa finalmente se había transformado en luz. Pasó el tiempo y, con él, se hicieron visibles los signos del cambio. Las jóvenes que habían aprendido a coser comenzaron a abrir pequeños talleres en otros pueblos. Algunas enviaban cartas contando cómo habían logrado mantener a sus padres. Otras, telas bordadas con el símbolo del anillo. Discreto, pero lleno de significado. Julián guardaba cada carta en una caja de madera y, cuando la duda volvía, porque aún volvía, las abría y las leía hasta el final. Amparo decía que la justicia era como coser. Si se rompe un hilo, se remienda, pero no se tira la tela. Creía en ello más que en cualquier ley escrita. El nombre Casa Mercedes de Ezcaray empezó a pronunciarse con respeto en toda la región. Incluso el gobierno local, presionado, envió a un representante para reconocer oficialmente su labor. Era una ironía que Julián apreciaba en silencio. Quienes habían intentado destruirlas, ahora tenían que posar junto a ellas en fotografías. A pesar de todos los logros, las cicatrices no desaparecieron. A veces, Julián se despertaba en mitad de la noche con el sonido imaginario de las burlas provenientes de la plaza. Otras veces, recordaba las manos que lo señalaban y el rostro del hijo del inquilino que aún se movía con libertad, protegido por su apellido. Pero en esos momentos le bastaba con recordar a Amparo y el anillo sobre la mesa para que el peso disminuyera. Ella también tenía cicatrices invisibles, el miedo al descrédito, la mirada ajena, la responsabilidad de no fallar. Lo sobrellevaba todo con la misma serenidad de quien sabe que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la perseverancia. Una noche, su abuelo enfermó gravemente y Julián permaneció a su lado en la fría habitación, en silencio, sosteniendo una lámpara mientras ella le cambiaba las compresas. No necesitaban decir nada. Comprendió, observándola, que había algo sagrado en su forma de cuidar. Era la misma dignidad que una vez tuvo que defender ante la multitud. Y quizás por eso, cuando el anciano falleció, todo el pueblo acudió al funeral, sin discursos, sin sacerdotes importantes, solo el respeto que finalmente había aprendido a guardar silencio. Tras el funeral, Amparo permaneció en silencio durante semanas. La rutina de la casa continuó, pero parecía funcionar en piloto automático, impulsada más por la costumbre que por la fuerza. Julián respetaba la distancia, pero iba a la puerta cada día, dejaba flores y regresaba sin ser visto. Hasta que una tarde, al atardecer, cuando el cielo comenzaba a cambiar de color, ella lo llamó para que entrara.
Se sentaron en el mismo banco de madera donde su abuelo solía apoyarse y permanecieron en silencio un rato. Entonces ella le contó algo que nunca le había contado a nadie, que el anillo se lo habían dado a su madre no solo por gratitud, sino porque la condesa, antes de morir, había prometido crear un fondo para las mujeres del pueblo. El documento, según su madre, se había perdido en un incendio en los archivos. Julián escuchó atentamente y, sin pensarlo dos veces, propuso reabrir el expediente. Aquello reavivó en ella una luz que parecía dormida. Por primera vez, desde la muerte de su abuelo, Amparo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sincera, de esas que no nacen del alivio, sino de la voluntad de seguir adelante. Las dos pasaron las semanas siguientes revisando papeles, visitando archivos y escribiendo cartas a exempleadas de la condesa. Encontraron pistas en actas antiguas, nombres garabateados, referencias a donaciones que nunca se materializaron. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma. Querían crear un fondo de anillos, destinado a localizar y proteger a todas las descendientes de las mujeres registradas por la condesa. Julián se encargó de los aspectos legales, Amparo de la red de contactos. Las noches volvieron a ser largas, llenas de cálculos, listas y portapapeles repletos de nombres. Era un trabajo que unía pasado y presente con el mismo hilo azul que una vez unió a madre e hija. El pueblo, que había sido testigo del escándalo, ahora ofrecía ayuda, donaciones anónimas, telas, pan, incluso muebles. Y por primera vez, Julián comprendió que el respeto colectivo podía nacer no del miedo, sino de la gratitud. Eso, para él, era la verdadera reparación. Con el tiempo, el fondo del anillo se convirtió en algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Mujeres de aldeas lejanas comenzaron a llegar con joyas antiguas, cintas desgastadas y medallones con escudos de armas casi descoloridos. Algunas solo traían historias contadas por sus abuelas, pero Amparo las recibía como si fueran documentos. Cada pieza era registrada, fotografiada y archivada como un pequeño rescate de dignidad. Julián viajaba para mediar en casos, hablar con jueces y alcaldes, y en cada ciudad veía el mismo asombro. Cómo algo tan pequeño, un anillo, podía contener tanta verdad olvidada. A su regreso siempre traía noticias, y Amparo lo esperaba en la puerta de la casa con la mesa cubierta con telas azules, símbolo de lo que estaban reconstruyendo. Gradualmente, la cinta azul se convirtió en la seña de identidad del proyecto, presente en los uniformes de las aprendices y en las etiquetas de las piezas producidas. Era más que un adorno, era un recordatorio de que la justicia, tejida con paciencia, se convierte en tradición. Pero no todos aceptaron este cambio. Algunos hombres influyentes de la región comenzaron a cuestionar la legalidad del fondo, alegando usurpación de patrimonio noble e injerencia en las estructuras locales. Recibieron amenazas veladas, cartas anónimas e incluso un intento de allanamiento en la casa en plena noche. Amparo se despertó con el ruido, bajó con una lámpara y vio la puerta rota. No encontraron más que papeles rotos y herramientas destrozadas, pero la conmoción perduró. Julián, al enterarse, tuvo una reacción distinta a la esperada. No miedo, sino agotamiento. Simplemente dijo, si intentaron destruirlo es porque ya reconocen su valor. Empezó a dormir allí algunas noches, en una pequeña habitación improvisada, revisando documentos y reforzando las cerraduras. Amparo fingió no darse cuenta, pero sabía que él se quedaba para asegurarse de que ella y los estudiantes pudieran descansar. Y, en esa silenciosa coexistencia, algo comenzó a cambiar entre ellos. No el amor romántico de las historias, sino un afecto maduro, hecho de respeto y noches en vela compartidas en nombre de algo más grande que ellos dos.
El invierno siguiente llegó temprano y con él una ola de enfermedades azotó el pueblo. El taller se convirtió en un refugio donde se cosían no solo ropa, sino también mantas y colchas para familias enteras. Amparo y sus alumnas apenas dormían. Julián improvisó una enfermería en la trastienda, trajo médicos de Pamplona y gastó lo que le quedaba de su herencia en comprar medicinas. El pueblo empezó a llamarlas las tejedoras de la vida, y por primera vez desde el escándalo, hasta los más escépticos reconocieron el valor de su trabajo. Sin embargo, el esfuerzo era evidente. Amparo tosía con frecuencia, y Julián, aunque intentaba disimularlo, apenas podía mantenerse en pie. Las noches se hicieron largas y frías, y el sonido de las máquinas dio paso al ruido de las ollas hirviendo agua para las compresas. Aún así, nadie se rindió. Lo que las motivaba ya no era la ambición ni el reconocimiento, sino una especie de compromiso silencioso con quienes antes no tenían voz. En una de las noches más frías de aquel invierno, Amparo se desmayó. Los estudiantes corrieron a llamar a Julián, quien la encontró pálida, con las manos aún manchadas de tinta azul. Ella insistía en que solo era cansancio, pero él sabía que era algo más. Empezó a cuidarla como ella había cuidado a su abuelo, preparándole té, leyéndole informes en voz baja para que pudiera descansar, escuchando algo familiar. Su tos empeoró, y aún así seguía pidiendo noticias del fondo, de los estudiantes, de las familias del pueblo. «No dejes que pare», repetía una y otra vez. Julián le respondía que no lo haría, y cada vez que lo decía sentía que la promesa se hacía más pesada, como si cada palabra firmara un testamento. En los días siguientes mejoró lo suficiente para volver al taller de costura, pero ahora se cansaba con facilidad, y cuando el sol entraba por el cristal de la ventana iluminaba el anillo sobre la mesa, parecía que la luz le decía, sin palabras, que su tiempo se agotaba. Las semanas transcurrieron lentamente, con una calma que parecía un presagio. Amparo seguía al frente de la casa, pero ya no podía permanecer de pie durante mucho tiempo. Los estudiantes hicieron lo posible por cuidarla, y Julián se encargó de lo que pudo, aunque no era bueno para el trabajo manual. Una tarde, la encontró sola en la habitación, sosteniendo uno de los primeros bordados hechos en el taller, un anillo azul rodeado de espigas de trigo. Ella miró la tela como si se viera reflejada y dijo, casi en un susurro, que quería que ese símbolo se grabara en la fachada de la casa. Julián asintió y al día siguiente encargó al herrero que hiciera la pieza en hierro fundido. Cuando el letrero estuvo terminado y colocado sobre la puerta, todo el pueblo se detuvo a observar. Nadie dijo nada, pero todos comprendieron el significado. Era el sello final de una promesa cumplida. Amparo sonrió mientras observaba desde lejos, apoyada en la ventana, y el brillo en sus ojos parecía una despedida contenida, de esas que se entienden incluso sin oírlas. Al mes siguiente, el frío se intensificó. El viento se colaba por las rendijas, haciendo que las cortinas se mecieran, como si alguien entrara y saliera constantemente de la casa. Julián empezó a dormir en la silla junto a la cama de Amparo. Leía informes, transcribía actas, repasaba los nombres de las mujeres inscritas, todo mientras ella dormía. A veces, ella se despertaba y le pedía que le contara la historia de alguna de las alumnas, y él se la narraba en voz baja, casi como si rezara. Entre ellos reinaba un dulce silencio, lleno de cosas no dichas. Una mañana temprano, ella le tomó la mano y con una sonrisa serena le dijo que el anillo no era suyo, pertenecía a la memoria. Solo lo cuidamos hasta que alguien más lo recuerde. Esa fue la última frase que le oyó decir. Al amanecer, la habitación estaba serena, la lámpara aún encendida y el anillo reposaba sobre la mesa junto a la cinta azul. Julián permaneció allí
inmóvil, durante largos minutos, hasta que comprendió que el sonido del viento era el único que quedaba. El funeral de Amparo fue sencillo, pero todo el pueblo acudió. Los estudiantes llevaban brazaletes azules y Julián caminaba detrás del ataúd sosteniendo el anillo en una cajita de madera. El sacerdote leyó unas palabras, pero no fueron las suyas las que quedaron grabadas en la memoria, sino el coro improvisado de las mujeres, cantando suavemente una melodía que habían aprendido mientras cosían. El sonido parecía provenir de otro tiempo, mezclado con el viento frío y el olor a tierra mojada. Julián no lloró allí, solo observó cómo cubrían el ataúd y pensó en cuánto había transformado ella ese lugar sin siquiera alzar la voz. Cuando todo terminó, se quedó solo en el cementerio, viendo cómo la nieve comenzaba a caer sobre el montículo de tierra. Fue en ese momento cuando decidió que haría. El fondo del anillo continuaría, y cada nueva donación llevaría también su nombre. Amparo Salinas, directora de valentía, tejedora de justicia. No como un homenaje, sino como parte viva de lo que ella había construido. En las semanas siguientes, Julián se dedicó a mantener en funcionamiento la casa oficio. Pasaba los días revisando documentos, respondiendo cartas y guiando a los alumnos mayores, ahora a cargo de la escuela. El dolor se mezclaba con el trabajo y se dio cuenta de que esa rutina era lo que lo mantenía en pie. Una mañana recibió una carta de un pueblo lejano. Una mujer contaba que había encontrado un anillo con una cinta azul entre las pertenencias de su bisabuela y preguntaba si podía enviarlo al registro civil. Sostuvo el sobre durante minutos antes de abrirlo, sintiendo algo renacer en su pecho. Un recuerdo vívido, una continuación. Respondió que sí, y al final de la carta escribió simplemente: la memoria sigue tejiendo. Cuando el anillo llegó días después, guardado en un trozo de tela bordada, Julián comprendió que la historia de Amparo no había terminado. Simplemente había cambiado de manos, como siempre había sido el destino de todo lo que nace del coraje. Habían transcurrido 3 años. La plaza donde antaño se subastaba el silencio, ahora albergaba la Feria de Talleres, un evento anual que atraía a viajeros y compradores de toda Navarra. Los puestos exhibían finas telas, bordados y pequeñas piezas con el símbolo del anillo, ahora conocido como el emblema de la casa artesanal Mercedes de Ezcaray. Julián caminaba lentamente entre los puestos, saludando a rostros que no veía desde hacía años. El frío era el mismo de siempre, pero el aire era ligero, lleno de voces y música. En uno de los bancos, sentado a la sombra, estaba el abuelo de Amparo, mayor, más frágil, pero con la suficiente vitalidad para ver el legado de su nieta. Al verlo, el anciano hizo un gesto sencillo, un lento ademán con su bastón, como diciendo: cumplió con su deber. Julián se sentó a su lado sin decir nada. Observaron a las jóvenes que vendían sus creaciones y a los niños que jugaban alrededor del kiosco de música. Por primera vez en mucho tiempo, la plaza parecía haber encontrado la paz. En el centro de la feria, una nueva placa se alzaba con las letras grabadas en hierro. El honor no es dinero, es reconocimiento. La frase, pronunciada por Julián en la audiencia años atrás, ahora estaba allí, fija en el corazón del pueblo. Al leerla, sintió un nudo en la garganta, pero también una serenidad desconocida hasta entonces. De pronto, vio una fila de chicas que se acercaban a la casa para recibir sus diplomas. Jóvenes que, 3 años atrás, quizá ni siquiera se hubieran atrevido a soñar. Cada una llevaba una cinta azul en la muñeca, símbolo de quienes habían aprendido a transformar el dolor en arte. Julián las observó con la misma ternura con la que un padre ve partir a sus hijas. Comprendió entonces que el verdadero legado no era el edificio, ni el fondo, ni el nombre de la condesa. Era lo que ahora veía en sus ojos,
la confianza de quienes habían aprendido que la dignidad, una vez ganada, es irrevocable. Con el éxito de la feria, el Fondo del Anillo cobró nuevo impulso. Las ciudades vecinas solicitaron asesoramiento para crear sus propias casas de comercio, y Julián viajó para ayudarlas. Ya no lo llamaban concejal, ni señor, solo don Julián de los Anillos, el hombre que un día detuvo una injusticia en una plaza pública. Sonreía al oír el apodo, no por vanidad, sino porque le recordaba el preciso instante en que la vergüenza cambió de bando. En cada pueblo que visitaba, encontraba mujeres que daban las gracias con sencillez, sin reverencia. Y cada vez que veía una cinta azul atada a la muñeca de alguien, era como si Amparo estuviera cerca, observando en silencio. A veces, de regreso a Navarra, se detenía frente a la casa y permanecía allí durante largos minutos, contemplando el letrero de hierro sobre la puerta. El óxido comenzaba a aparecer en los bordes, pero nunca quiso limpiarlo. Decía que era el tiempo firmando su presencia. En uno de esos viajes, invitaron a Julián a hablar en una escuela nueva construida en honor a la condesa y a las tejedoras de la casa. Preparó pocas palabras, pero al subir al estrado sintió un profundo dolor en el corazón. Habló de la importancia de la memoria, del peligro de dejar que el poder decida quién merece ser escuchado. Dijo que cuando la historia se repite, no es en culpa del destino, sino del olvido. El público guardó silencio. Al final, una joven se acercó y le entregó una cajita. Dentro había un anillo, no uno antiguo, sino hecho por las alumnas, con una cinta azul y la inscripción, para que ningún gesto justo envejezca solo. Julián no supo qué responder, simplemente cerró la caja y asintió, como comprendiendo que ya no necesitaba decir nada. Esa noche, solo en su habitación de la pensión, volvió a abrir el objeto y se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había convertido en el guardián de todas las promesas que el mundo un día había olvidado cumplir. El cuerpo de Julián empezó a resentir el peso de los años. Los viajes, el frío constante y las noches en vela le pasaron factura. Aún así, se negaba a parar. Pasaba los días en la oficina de la casa, revisando informes y firmando nuevos registros. Las estudiantes, ahora graduadas, le pedían que descansara, pero él solo respondía que el descanso es para quienes terminan lo que empiezan. Y seguía sintiendo que no había terminado. De vez en cuando se sentaba en el patio, donde los árboles frondosos proyectaban sombras sobre el suelo de piedra. Desde allí, observaba a las nuevas aprendices entrar por la puerta principal y veía en ellas el mismo brillo que una vez había visto en los ojos de Amparo. A veces hablaba consigo mismo, recordando sus frases, y se reía entre dientes. Era como si el espíritu de la casa lo acompañara en cada detalle, en las cuerdas tendidas, en el ruido de las máquinas, en el aroma a jabón y lana. Una tarde recibió la visita del sacerdote que años atrás le había ayudado a abrir el libro de registro. El hombre, ahora con el pelo blanco, le contó que el archivo de la condesa por fin había sido restaurado y que los anillos restantes se estaban catalogando como patrimonio histórico. Su nombre, el tuyo y el de Amparo estarán allí, dijo el sacerdote con una sonrisa serena. Julián permaneció en silencio, mirando al suelo. No se veía a sí mismo como un héroe, ni como un mártir, solo como alguien que un día decidió no callar. Tras la marcha del sacerdote, se dirigió al taller, impregnado del olor a pintura fresca y telas nuevas. Cogió una de las cintas azules que había sobre la mesa y se la ató a la muñeca, un gesto sencillo, casi infantil. Observó la tela unos segundos y murmuró: «Aún no está terminada». Esa noche escribió una última carta dirigida a sus alumnos. No hablaba de leyes ni de política, solo de recuerdos. Decía: «Mientras haya,
Una mujer con el valor de decir no. El mundo aún tendrá la oportunidad de volver a empezar. Unos meses después, Julián enfermó. Una tos persistente y el cansancio lo obligaron a retirarse a su habitación en la casa, la misma donde Amparo había pasado sus últimos días. Los estudiantes se turnaban para cuidarlo y el patio, antes bullicioso, ahora vivía en un respetuoso silencio. No se quejaba, solo pedía que dejaran las ventanas abiertas para poder oír el zumbido de las máquinas. Decía que ese ruido era el alma de la casa. Pasaba las tardes releyendo viejas cartas, acariciando el anillo que siempre guardaba sobre la mesa y anotando recordatorios en cuadernos que nadie más leía. Cuando el frío arreciaba, una de las chicas más jóvenes venía a cubrirle los hombros y él le agradecía con un lento gesto de la mano. A veces, cuando el viento soplaba con más fuerza, el sonido de los hilos y las agujas parecía mezclarse con los ecos de los recuerdos, y juraba oír la voz de Amparo diciendo que la memoria no muere, solo cambia de manos. En la última semana de su vida, insistió en visitar el salón principal. Las chicas intentaron detenerlo, pero él sonrió y dijo que necesitaba ver el conjunto antes de cerrar los ojos. Lo ayudaron a bajar las escaleras y caminó lentamente entre las mesas, apoyándose en las paredes. Se detuvo ante el gran letrero de hierro con el símbolo del anillo y acarició con la mano las letras oxidadas. Permaneció allí unos minutos, respirando profundamente, como grabando el momento en su mente. Luego miró a los estudiantes reunidos y con voz débil solo dijo: «Continúen». Sin discurso, sin una despedida elaborada, solo esa palabra cargada de significado. Lo llevaron de vuelta a su habitación al anochecer. Al día siguiente, cuando el sol se filtró por la vidriera e iluminó la cinta azul en su muñeca, su cuerpo ya estaba sereno. Y, en el patio, las máquinas comenzaron a funcionar más temprano que nunca, como si el trabajo fuera la forma más justa de orar. El velatorio tuvo lugar dentro de la casa oficio, tal como Julián lo había pedido. Los estudiantes lo colocaron sobre una mesa cubierta con una sábana blanca y esparcieron cintas azules a su alrededor. No había velas ostentosas ni flores costosas, solo el suave zumbido de las máquinas de coser manteniendo su ritmo habitual. Las mujeres a las que una vez ayudó comenzaron a llegar de distintos pueblos. Algunas con niños en brazos, otras ya ancianas, todas trayendo algo hecho por sus propias manos. Cada una dejó un pequeño trozo de tela sobre la mesa, formando un mosaico de colores que se extendía hasta la puerta. El sacerdote pronunció una breve oración y luego reinó el silencio. Afuera, el viento frío soplaba entre los árboles, meciendo las cintas que colgaban de las ventanas. No se percibía una tristeza profunda en el ambiente, sino una paz que solo existe cuando la vida ha cumplido su propósito. Su cuerpo fue llevado al anochecer, y la campana de la iglesia repicó 3 veces, un tañido largo, firme y hermoso. En los días siguientes, el pueblo experimentó una extraña calma. Parecía que todos caminaban más despacio, como si el tiempo hubiera aprendido a respetar el ritmo del recuerdo. Los estudiantes decidieron transformar la habitación donde dormía Julián en una sala de la memoria. Sobre la mesa colocaron el anillo, la cinta azul y su última carta, enmarcada. En el centro de la pared colgaron una placa de bronce con la frase final: «Mientras haya una mujer con el valor de decir no, el mundo aún tiene la oportunidad de volver a empezar». Gente de toda la región comenzó a visitar el lugar, no como turistas, sino como personas que vienen a dar gracias. La casa oficio, que una vez fue una idea audaz, se convirtió en un destino de peregrinación silenciosa. Y el nombre de Julián, que antes se asociaba con el escándalo, ahora era sinónimo de integridad. En cada pueblo, en cada taller, alguien contaba su historia, siempre de la misma manera, sin
exageraciones, pero con el respeto reservado para quienes eligieron ser justos cuando el resto del mundo prefirió guardar silencio. Con los años, la Casa Oficio creció aún más. Surgieron otras sucursales en regiones lejanas, cada una conservando en sus muros el símbolo del anillo y la historia de Amparo y Julián. El Fondo de Anillos se convirtió en una fundación reconocida, con abogados, maestros y artesanos trabajando juntos. Pero lo que realmente mantuvo viva la tradición fue la transmisión de generación en generación de cómo una costurera y un hombre poderoso decidieron romper el ciclo del silencio. Nadie recordaba ya los nombres de los antiguos miembros de la Junta de Moral, pero todos sabían quiénes eran. Las aprendices recitaban fragmentos de las cartas de Amparo como si fueran plegarias, y cada nueva promoción se aseguraba de coser a mano una cinta azul para sus muñecas. El símbolo se extendió, no como una moda, sino como un recordatorio vivo de que la dignidad no necesita escenario, solo valentía. En un invierno lejano, décadas después, una investigadora llegó a Navarra para documentar la historia de la casa. Caminó por la plaza, ahora pavimentada, y entró en la sala de la memoria. Dentro, el aire olía a madera vieja y cera. En el centro, el anillo aún reposaba bajo el cristal y el reflejo de la cinta azul parecía palpitar bajo la luz de la tarde. La mujer abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Escribió sobre el mercado que una vez subastó una vida, sobre la ley que se doblegó ante la verdad y sobre cómo el silencio de dos personas cambió el destino de cientos. Al final, cerró el cuaderno y se quedó un rato mirando el anillo. Murmuró para sí misma que quizá la justicia era esto, no el estruendo de la victoria, sino la permanencia de lo correcto. Y antes de irse, dejó un pequeño trozo azul sobre la mesa, como quien devuelve una vieja promesa al lugar de donde vino. Afuera, la plaza seguía llena de vida. Los niños jugaban cerca del kiosco de música, donde la banda tocaba los domingos, y las mujeres charlaban en los portales de las tiendas. La investigadora se detuvo un instante y comprendió que, aunque el tiempo había borrado los rostros de quienes lo iniciaron todo, el espíritu permanecía. El letrero de hierro sobre la casa estaba cubierto de musgo, pero aún se podían leer las palabras. Aquí, el honor se aprende, no se compra. Observó a los aprendices que cruzaban la calle con cestas de tela y entendió que, en ese lugar, el pasado y el presente coexistían como dos hilos de una misma tela. El anillo podría haberse convertido en una pieza de museo, pero el gesto que lo salvó nunca dejó de repetirse. En cada mano extendida, en cada injusticia que alguien decide no aceptar. Y quizá eso era lo que mantenía vivo al pueblo. El hecho de que en algún momento dos personas eligieron actuar con decencia cuando nadie lo esperaba. Al caer la tarde, una luz dorada inundó la plaza. El viento agitó las cintas que colgaban de las ventanas, cuyo sonido recordaba al de una tela al ser cosida. La investigadora sonrió y siguió su camino, con la sensación de haber tocado algo más grande que una historia, casi una herencia. Dentro de la casa, las máquinas seguían funcionando, el mismo ruido constante que una vez llenó los últimos días de Julián. Y por un breve instante, pareció que él y Amparo aún estaban allí, observando, cuidando en silencio. Ni estatuas, ni retratos, solo el trabajo continuaba. Y mientras las agujas se movían, hilo tras hilo, el tiempo tejía el mismo mensaje que dejaron, que la verdadera justicia no se compra, se construye puntada a puntada, con manos limpias y un corazón en paz. Al final, no fue un anillo lo que salvó una vida, sino la decisión de no callar cuando todos los demás preferían el silencio. El pueblo cambió, el tiempo pasó, pero el eco de esa valentía aún perdura en cada persona que se niega a aceptar la injusticia. ¿Y tú?
¿Qué harías si presenciaras una injusticia en una plaza pública? Deja tu comentario, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que el honor no se compra, se gana. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.